El Valle del Cauca es un departamento reconocido en Colombia por su potencial deportivo. En el Valle del Cauca actualmente son los campeones de los Juegos Deportivos Nacionales 19 que se realizaron en Cartagena, título que no se conseguía hace más de 20 años. La responsabilidad y esa hegemonía que ha tenido el deporte, antecedentes históricos muy importantes, y eso es lo que lo ha llevado a ser la capital deportiva de América nacionales. En 1928 el Valle organiza por primera vez en la historia de Colombia los Juegos Olímpicos de Colombia, o los primeros Juegos Olímpicos Nacionales, así se llamaban, ahora se llaman Juegos Nacionales, Juegos Importantes. En 1951, Jaime Aparicio, vallecaucano, corredor de los 400 metros con vallas, le regala a Colombia su primera medalla de oro en unos Juegos Panamericanos. En 1971, el Valle del Cauca por primera vez realiza unos Juegos Panamericanos. En el año 2000, María Isabel Urrutia le entrega a Colombia su primera medalla de oro. Todos esos acontecimientos que han llevado a que el Valle del Cauca sea pionero del deporte en Colombia ha hecho que su gente en este territorio sea muy conocida por el talento deportivo que presenta. He invitado a Carlos Alberto Arbeláez Arena, un periodista muy reconocido en el Valle del Cauca, actualmente jefe de comunicaciones de la entidad Indervalle, que maneja el deporte en el Valle, y creador de algunos libros que tienen que ver con la historia deportiva del Valle del Cauca, como lo son los Juegos Deportivos de esta región. Lo hemos invitado para que sea él, en sus palabras como historiador, nos cuente cómo llegó el deporte a esta región. Bueno, la historia del deporte en el Valle del Cauca se puede resumir de la siguiente manera. Con la llegada de los hermanos maristas al Colegio de Santa Librada en el año de 1898, el hermano Paul de León, que venía de estar en los Juegos Olímpicos de 1896, se vino a Cali para asumir las funciones que había contratado el Ministerio de Educación Nacional para que ellos regentaran los colegios en todo el país. El hermano vino con una pelota que entró por Buenaventura llegando en barco y que llegó al Colegio de Santa Librada, que en esa época quedaba en la calle 13 con carrera cuarta. Los hermanos maristas también tuvieron después el colegio de internado de Yanaconas y el colegio San Luis, donde hoy queda la Asamblea Departamental, antes de estar en el colegio de San Luis de la Loma. Traía un balón y con ese balón en el centro de la cancha de baloncesto que había en el colegio jugaban fútbol, jugaban baloncesto y otras prácticas deportivas. Hay que recordar que el gobierno contrató a los hermanos maristas para la preparación de la gimnasia con fines de que ésta fuera preparando para un conflicto militar al país. Posteriormente, en 1928, Cali realiza los primeros Juegos Olímpicos nacionales, hoy Juegos Nacionales, y que se realizaron en el estadio de Versalles, donde hoy queda la Clínica de Occidente. Fue el primer estadio que se construyó en Cali. Fueron un éxito esos primeros Juegos en 1928. Después tenemos que decir que fue apareciendo el tenis en el club de tenis con los hermanos alemanes, donde hoy queda el CAN, y muchos deportes fueron ingresando ya a la práctica de toda la comunidad en Cali y en el Valle del Cauca. En 1954 Cali realiza los 7º Juegos Nacionales. Para estos Juegos fueron a pedirlos a Santa Marta en 1950, donde el Valle no solamente quedó campeón, sino que obtuvo la sede de los Juegos, para los Juegos del 54.
y un gran grupo de dirigentes, entre ellos Jaime Aparicio, el mismo Jorge Herrera Barona, que fueron deportistas, posteriormente fueron los directivos de esos Juegos Nacionales. Y esos Juegos Nacionales que fueron en el 54 contaron el apoyo del presidente de la época, el dictador, el general Gustavo Rojas Pinillas, quien había sido comandante del batallón Pichincha y había conocido a Jaime Aparicio y a todos esos deportistas de la época antes del 50. Y le pidieron que les ayudara como presidente en algunos aportes para la realización de los Juegos. El más importante de esos aportes podríamos decir que es la construcción del Gimnasio Evangelista Mora, un coliseo que consiguió de un hangar que estaba desbaratado en Panamá el general Rojas Pinilla. Una gran inauguración de esos Juegos con todas las de la ley en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, que había sido construido en 1936. Y posteriormente ya la dirigencia de Cali en 1952 crea la Junta de Deporte, que es la que va a organizar esos Juegos del 54, y luego comienzan a pedir la sede de unos Juegos Panamericanos que se la dan en 1967, y el gobierno nacional, en una actitud centralista, dice que hay que crear un ente que maneje esos recursos que se van a gastar en esos Juegos Panamericanos, y por eso se crea Coldeportes, a imagen y semejanza de esa Junta de Deportes del Valle del 52. Se crea Coldeportes y se nombra como primer director de Coldeportes a un vallecaucano, el doctor Adolfo Carvajal, quien no solamente presta su oficina para que se quede Coldeportes, sino que se lleva a algunos dirigentes o directivos vallecaucanos para que lo apoyen, como el Coco Villarreal y otros funcionarios de la Junta de Deportes, para que trabajen en ese Coldeportes, que es quien al final asume la organización de los Juegos Panamericanos de 1971. De ahí en adelante ya Cali comienza a constituirse en una sede de muchos campeonatos mundiales, de muchos eventos internacionales que van a la par con el éxito que desde 1941 ha tenido la delegación del Valle para ser campeón de Juegos Nacionales, hasta que pierde esa oportunidad en 1978 en los Juegos Nacionales que se realizan en el eje cafetero. Finalizando con las palabras de Ángelo, podemos decir que el Valle desde 1971 ha acogido personas de diferentes regiones como del Pacífico, como el Chocó, como Cauca y Nariño. Esto ha hecho que esa comunidad haya surgido a través del deporte, porque hemos tenido grandes deportistas, grandes campeones mundiales, grandes campeones nacionales que han contribuido al rendimiento de esta región y que a través del deporte han logrado una calidad de vida mucho mejor a la que tenían en sus regiones respectivas.